Había algo terriblemente equivocado en la forma en que el duque de Leblanc la miraba. Isabel permanecía de pie en medio del salón de baile iluminado por 1000 velas, su vestido azul oscuro demasiado modesto entre tanto lujo, y observaba al hombre cuya vida había salvado mirarla como si fuera una completa desconocida. «No creo que nos conozcamos», dijo Pierre Leblanc con aquella cortesía educada y vacía que los nobles usan con personas sin importancia. ¿Cómo podía no recordar? Ella había visto a Pierre Leblanc en su momento más vulnerable. Había conocido al hombre detrás del título, despojado de toda pompa y poder. Lo había cuidado como si fuera la persona más preciosa del mundo. Y ahora él la miraba con ojos vacíos de reconocimiento, agradeciéndole educadamente por cualquier asistencia que haya prestado, antes de simplemente alejarse. Para entender cómo un duque pudo despreciar a la mujer que le salvó la vida, cómo una enfermera de convento terminó en un baile aristocrático con el corazón destrozado, y cómo un error devastador casi destruyó el único amor verdadero que ambos conocerían. Es necesario volver al principio. Dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me encanta saber que estas historias conectan corazones por todo el mundo. Y si aprecian narrativas sobre amor que casi se pierde, segundas oportunidades nacidas del arrepentimiento, y almas que se reconocen incluso cuando los ojos fallan, suscríbanse al canal y dejen su like. Nuestra historia comienza en Francia, a principios del siglo XIX, en un convento silencioso donde una joven contaba los días para su libertad. Isabel pasó los dedos por las hojas de melisa, sintiendo la textura aterciopelada mientras el aroma cítrico y suave subía hasta sus fosas nasales. 20 años, 3 meses y 17 días. Era cuánto tiempo había vivido entre aquellas paredes de piedra gris del convento de Notre-Dame-de-Grâce, contando cada amanecer como un prisionero marca días en su celda. La enfermería quedaba en el lado este del convento, donde el sol de la mañana entraba por las ventanas estrechas e iluminaba los frascos de vidrio alineados en los estantes de roble, tintura de valeriana, aceite de lavanda, cataplasma de caléndula, cada recipiente etiquetado con su caligrafía cuidadosa. Aquel era su reino silencioso, el único lugar donde se sentía verdaderamente útil. 9 meses más, murmuró para sí misma mientras ataba los ramos de melisa en pequeños manojos. 9 meses hasta cumplir 21 años. 9 meses hasta que se cumpliera el acuerdo entre las monjas y su padre. 9 meses hasta la libertad. Libertad. La palabra tenía sabor a algo que nunca había probado, dulce y aterrador al mismo tiempo. Isabel, querida, necesito que prepares más ungüento para las articulaciones de la hermana Marguerite, dijo la hermana Thérèse, entrando en la enfermería con su paso tranquilo. La monja mayor tenía cabellos completamente blancos bajo el velo y ojos gentiles que siempre parecían entender más de lo que Isabel decía en voz alta. «Ya está casi listo, hermana», respondió Isabel, señalando el mortero donde maceraba raíz de jengibre con cera de abeja. «Solo necesita enfriarse un poco más». La hermana Thérèse se acercó, observando el trabajo con aprobación. «Tienes un don, niña. Tus manos curan como pocas que he visto». Isabel sonrió tímidamente. «Usted me enseñó todo». «Yo enseñé técnica», corrigió la monja. «Pero la compasión no se enseña. O se tiene, o no se tiene. Y tú, mi querida, tienes un corazón que duele por los demás». Era verdad. Desde pequeña, Isabel no soportaba ver sufrimiento. Cuando un pájaro caía del nido, ella pasaba noches despierta tratando de salvarlo. Cuando una de las novicias enfermaba, Isabel se quedaba a su lado sosteniendo su mano. Las monjas decían que era vocación, que debería tomar los votos y quedarse allí para siempre. Pero Isabel sabía la verdad. No era vocación, era necesidad. Era todo lo que conocía. «¿En qué estás pensando?», preguntó la hermana Thérèse, inclinando la cabeza. Isabel vaciló antes de responder. «Estaba pensando sobre el después de que salga de aquí». La monja suspiró suavemente. 9 meses todavía, ¿no es así? 9 meses. Sí. ¿Y sabes qué harás? Isabel negó con la cabeza. Era la pregunta que la mantenía despierta en las noches silenciosas, acostada en su pequeña habitación con vista al jardín de hierbas. Su padre, un aristócrata que nunca había conocido personalmente, había pagado generosamente para que las monjas la criaran después de la muerte de su madre en el parto. El acuerdo era simple. Ella se quedaría en el convento hasta la mayoría de edad, momento en que recibiría una pequeña herencia y sería libre para elegir su camino. Pero,
¿Cómo elegir un camino cuando nunca había visto el mundo más allá de aquellos muros? Tal vez pueda trabajar como enfermera, dijo Isabel finalmente. En otra ciudad, París, quizás, o Lyon, lejos de aquí. Observó la hermana Thérèse con tristeza. No es que no me guste aquí, hermana. Es que... Isabel buscó las palabras correctas. Necesito saber quién soy fuera de estos muros. Necesito saber si existe una Isabel más allá de la que ustedes conocen. Antes de que la monja pudiera responder, un estruendo distante hizo temblar las ventanas. Isabel y la hermana Thérèse se miraron, sobresaltadas. Trueno, dijo la monja mayor, caminando hacia la ventana. Y viene una tormenta terrible. Isabel se unió a ella. El cielo se había oscurecido dramáticamente, nubes negras acumulándose en el horizonte, como un ejército sombrío. El viento comenzó a aullar entre las piedras del convento, haciendo que los árboles del bosque cercano se inclinaran en reverencia forzada. «Voy a cerrar las ventanas», dijo Isabel, pero apenas había dado 2 pasos cuando oyó el sonido de portones golpeando con violencia. Voces gritaban en el patio. Pasos corrían por los pasillos. Isabel y la hermana Thérèse salieron de la enfermería y encontraron a 2 novicias corriendo hacia ellas, los rostros pálidos de pánico. «Hermana Thérèse, un accidente en el camino. Un carruaje volcó cerca del bosque. ¿Cuántos heridos?», preguntó la monja, ya caminando rápidamente hacia la entrada. «No sabemos. Los guardias trajeron a un hombre. Está muy mal». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Siguió a la hermana Thérèse por los corredores de piedra, sus zapatos simples haciendo eco en el mármol frío. La entrada principal del convento estaba abierta, dejando entrar ráfagas de viento y lluvia. 2 guardias cargaban a un hombre inconsciente, sus ropas empapadas y manchadas de sangre y lodo. «Llévenlo a la enfermería», ordenó la hermana Thérèse. «Isabel, prepara agua caliente y paños limpios». Isabel corrió adelante, su entrenamiento asumiendo el control. Encendió más velas, preparó la mesa de examen, tomó tijeras para cortar la ropa del herido. Su corazón latía fuerte, pero sus manos permanecían firmes. Los guardias depositaron al hombre sobre la mesa. Isabel lo vio por primera vez bajo la luz de las velas. Era alto, quizás 1,80 m, con hombros anchos bajo el abrigo destruido. Su rostro estaba sucio de lodo, pero ella podía ver rasgos fuertes, una mandíbula marcada, cabellos oscuros pegados a la frente por la lluvia. Sangre brotaba de un corte profundo en la sien. «¿Quién es él?», preguntó la hermana Thérèse a uno de los guardias. «Pierre Leblanc, duque de Leblanc, hermana», respondió el hombre, jadeante. Su carruaje volcó en la curva cerca del bosque. Los caballos se asustaron con el trueno. Un duque. Isabel sintió un apretón extraño en el pecho. Nunca había visto a un aristócrata tan de cerca. «¿Y los otros? ¿Había alguien más?», preguntó la monja. «El cochero está bien, algunos rasguños solamente, pero el duque...» Se golpeó la cabeza con fuerza. La hermana Thérèse examinó la herida con manos expertas. «Isabel, necesitamos limpiar este corte inmediatamente. Y verifica si hay otras lesiones». Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad intensa. Isabel trabajó lado a lado con la hermana Thérèse, cortando las ropas del duque, limpiando heridas, verificando huesos rotos. Él tenía 3 costillas fracturadas, el corte profundo en la cabeza, contusiones por todo el cuerpo. Pero lo peor era la fiebre que comenzó a subir rápidamente. «La herida de la cabeza está infectada», murmuró la hermana Thérèse, tocando su frente. «Está ardiendo». Isabel ya estaba preparando compresas frías, sus manos moviéndose con propósito. «Voy a hacer una tintura de corteza de sauce para la fiebre. Y necesitamos miel para la herida. Tú te quedarás con él esta noche», dijo la hermana Thérèse. Y había algo en su tono que no admitía discusión. «Yo necesito cuidar de la hermana Marguerite, y tú eres la más hábil después de mí». Isabel miró al hombre inconsciente sobre la mesa. Su rostro, ahora limpio, era sorprendentemente hermoso. Había una fuerza en él, incluso en reposo, pero también había líneas alrededor de los ojos que hablaban de preocupaciones, de peso cargado durante demasiado tiempo. «Sí, hermana», dijo Isabel suavemente. Cuando la hermana Thérèse salió, Isabel se quedó sola con el duque por primera vez. La tormenta continuaba afuera, truenos sacudiendo el cielo, pero dentro de la enfermería solo había el sonido de la respiración difícil de él y el crepitar de las velas. Isabel acercó una silla junto a la mesa donde él estaba acostado. Sumergió un paño en agua fría y comenzó a pasarlo suavemente sobre su frente.
tratando de bajar la fiebre. «Necesitas mejorar», murmuró para él, aunque sabía que no podía oírla. «No puedes morir aquí». «No así». Pero Pierre Leblanc, duque de Leblanc, no respondió. Él solo ardía en fiebre, perdido en algún lugar donde ella no podía alcanzarlo. Todavía no. El tercer día fue el peor. Isabel no había dormido más que algunas horas desde que el duque llegara. La hermana Thérèse la reemplazaba ocasionalmente para que pudiera descansar, pero Isabel siempre volvía, incapaz de mantenerse alejada por mucho tiempo. Algo en aquel hombre la atraía, una necesidad inexplicable de verlo mejorar, de traerlo de vuelta. La fiebre había subido peligrosamente. Pierre deliraba, murmurando palabras incoherentes, su cuerpo debatiéndose sobre la cama que habían preparado para él en un rincón tranquilo de la enfermería. Isabel tenía que sujetar sus brazos para impedirle arrancar las vendas. «Shh», murmuraba ella, su voz baja y reconfortante. «Estás a salvo, estás a salvo». Pero él no escuchaba. En sus delirios, luchaba contra enemigos invisibles, hablaba de contratos y obligaciones, de un peso que no podía cargar. «No puedo», gimió él, girando la cabeza de un lado a otro. «No puedo más, es demasiado». Isabel sumergió el paño en agua fría nuevamente, pasándolo por su cuello, por el pecho descubierto donde las vendas envolvían las costillas rotas. Su piel estaba en llamas. «Por favor», susurró ella, y no sabía si estaba rezando a Dios o implorándole al propio duque. «Por favor, lucha, vuelve». Ella había visto suficiente muerte en sus 20 años en el convento. Había visto a hermanas ancianas partir suavemente durante el sueño. Había visto a enfermos que las aldeas cercanas traían, esperando milagros que no siempre llegaban. Pero la idea de ver morir a este hombre, este extraño que apenas conocía, llenaba su pecho de un dolor agudo que no podía explicar. Tal vez fuera porque era joven, tal vez fuera porque, en sus delirios, ella veía a un hombre cargando cargas que reconocía, soledad que entendía, o tal vez fuera algo más, algo que Isabel no quería nombrar. Alrededor de la medianoche del tercer día, la fiebre alcanzó su punto máximo. Pierre gritó, un sonido de pura angustia que hizo encogerse a Isabel. Sus manos agarraron las sábanas. Luego encontraron la mano de ella, apretando con fuerza desesperada. «No me dejes», dijo él, y por primera vez sus palabras eran claras. Sus ojos se abrieron, pero no la veían realmente. Veían algo o alguien en su mente febril. «Por favor, no me dejes solo». «No lo haré», prometió Isabel, apretando su mano de vuelta, sus lágrimas finalmente cayendo. «Estoy aquí, no iré a ninguna parte». Algo en su voz debe haber alcanzado algún lugar profundo en él, porque Pierre se calmó ligeramente. Sus dedos aún sostenían los de ella como si fueran un ancla en medio de una tormenta. Isabel comenzó a cantar. Era una canción que las monjas cantaban para calmar a los enfermos, una melodía simple y antigua, en latín. Su voz, aunque cansada, llevaba una dulzura natural que siempre parecía traer paz. Y funcionó. Lenta, gradualmente. La respiración de Pierre se calmó. Sus dedos se relajaron alrededor de los de ella, aunque no la soltó completamente. La fiebre comenzó a ceder. Isabel cantó hasta que su voz se volvió ronca. Cantó hasta que el cielo comenzó a aclarar con las primeras luces del alba. Cantó hasta quedarse dormida sentada en la silla a su lado, su mano todavía atrapada en la de él. Fue un toque suave en su cabello lo que la despertó. Isabel abrió los ojos lentamente, desorientada. Le llevó algunos segundos darse cuenta de dónde estaba. La enfermería bañada por la luz suave de la mañana, el olor a hierbas medicinales en el aire, y entonces se dio cuenta. La mano de Pierre ya no sostenía la suya con desesperación. Ahora sus dedos tocaban gentilmente su cabello, que había escapado del moño simple durante la noche. Isabel levantó la cabeza rápidamente y encontró sus ojos, abiertos, lúcidos. Por primera vez, Pierre Leblanc la veía de verdad. «Disculpa», dijo él, su voz ronca y débil. «No quise asustarte». Isabel se sentó erguida, pasándose las manos por el rostro para limpiar cualquier rastro de lágrimas secas. «Estás despierto». «Eso parece». Él intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «Aunque no estoy seguro de si esto es una bendición o una maldición». «Todo duele. Tienes 3 costillas rotas, un corte profundo en la cabeza y has estado con fiebre durante 3 días», dijo Isabel, cayendo automáticamente en modo enfermera. «No debes moverte mucho».
Él la estudió durante un largo momento. Isabel sintió que su rostro se calentaba bajo aquella mirada, tan intensa, incluso debilitada por la enfermedad. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, preguntó él. 3 días. ¿Llegaste durante una tormenta? No recuerdo casi nada. Pierre cerró los ojos brevemente, como si tratara de capturar recuerdos que escapaban. El carruaje, los caballos, y después solo oscuridad. Y abrió los ojos nuevamente, enfocándose en ella. ¿Y tu voz? Recuerdo tu voz cantando. Isabel sintió que algo se apretaba en su pecho. Cantaba para calmarte durante la fiebre. Funcionó. Él intentó moverse, pero gimió de dolor. «No te muevas», ordenó Isabel, colocando una mano firme en su hombro. «Vas a reabrir las heridas». Para su sorpresa, él obedeció, relajándose de vuelta en las almohadas. «Eres mandona para una monja». «No soy monja», corrigió Isabel automáticamente. «Solo vivo aquí». «Ah». Había curiosidad en sus ojos, pero también cansancio. «¿Cuál es tu nombre?» «Isabel». «Isabel», repitió él, y había algo en la manera como decía su nombre que lo hacía parecer precioso. «Yo soy Pierre Leblanc, Duc de Leblanc». «Lo sé, tus guardias nos lo dijeron. Solo Pierre está bien». Hizo una pausa. «Aquí, en este lugar, me gustaría ser solo Pierre, si no te importa». Isabel asintió lentamente. Había una vulnerabilidad en aquella petición que la tocó profundamente. «¿Solo Pierre, entonces?» Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro completamente. Y en ese momento, Isabel supo que estaba en territorio peligroso, porque aquella sonrisa hizo algo en su corazón que nunca había sentido antes. Los días siguientes establecieron una rutina. Isabel cuidaba de Pierre durante el día, cambiando vendas, administrando tinturas para el dolor y la inflamación, preparando caldos nutritivos que él se quejaba eran demasiado insípidos. «¿Estás tratando de matarme de aburrimiento culinario?», bromeó él en el 5.º día, mirando el tazón de caldo de pollo sin condimento. «Estoy tratando de curarte», replicó Isabel, pero había una sonrisa jugando en sus labios. «Y un caldo demasiado rico puede perturbar tu estómago. Mi estómago está perfectamente capaz de lidiar con algo más sustancial. Mañana», prometió ella, «si continúas mejorando». Pierre suspiró dramáticamente, pero tomó el caldo sin más quejas. Las conversaciones entre ellos comenzaron superficiales. Él hablaba sobre el clima, sobre el convento, sobre pequeñas observaciones del día, pero gradualmente, a medida que su fuerza retornaba, las conversaciones se profundizaban. «¿Por qué vives aquí si no eres monja?», preguntó él una tarde, mientras Isabel cambiaba la venda de su cabeza. Ella vaciló. No era algo de lo que le gustara hablar. «Mi madre murió cuando nací. Mi padre me envió aquí. Me quedaré hasta cumplir 21 años. ¿Y después? Después soy libre para irme». Pierre quedó en silencio por un momento. «Hablas de libertad como si fuera algo distante, algo de lo que no estás segura si es real». Isabel se detuvo, sus manos inmóviles sobre la venda. Nadie nunca había entendido tan claramente antes. «Es exactamente eso», admitió en voz baja. «¿Cómo puedo saber qué es la libertad si nunca la he tenido? ¿Y cómo puedo yo saber qué es la libertad cuando nací en una jaula dorada?», respondió él, y había una amargura en su voz que Isabel no esperaba. Ella terminó de atar la venda y se sentó en la silla junto a la cama. «¿Qué quieres decir?». Pierre miró al techo, como si las respuestas estuvieran escritas en las vigas de madera. «¿Crees que ser duque es ser libre? Cada decisión que tomo afecta a cientos de personas. Cada matrimonio es una alianza política. Cada amistad es un cálculo estratégico. No recuerdo la última vez que hice algo solo porque quería, sin pensar en consecuencias u obligaciones. Pero tienes opciones», dijo Isabel gentilmente, «más de las que yo he tenido. Tengo la ilusión de opciones». Él la miró nuevamente, y sus ojos estaban llenos de un agotamiento que iba más allá de lo físico. «A veces envidio a personas como tú, como yo». Isabel casi rió. «¿Hija bastarda escondida en un convento? Personas que todavía creen que el mundo puede ser diferente, que todavía tienen esperanza». Isabel quedó quieta por un largo momento. Después, sorprendiéndose a sí misma, colocó su mano sobre la de él. «No sé si tengo esperanza, pero tengo terquedad, y tal vez eso sea suficiente». Pierre giró su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un gesto simple, pero Isabel sintió como si algo fundamental hubiera cambiado entre ellos. «Terquedad», repitió él, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Me gusta eso». En la segunda semana,
Pierre ya conseguía sentarse en la cama sin ayuda. Sus costillas aún dolían, pero la fiebre había pasado completamente y las heridas estaban cicatrizando bien. Isabel pasaba cada vez más tiempo con él, mucho más de lo que era estrictamente necesario para sus cuidados médicos. La hermana Teresa observaba con ojos sabios, pero no decía nada. Solo sonreía suavemente cuando Isabel volvía de la enfermería con las mejillas sonrojadas. «Cuéntame sobre los lugares que has visto», pidió Isabel una tarde, mientras lo ayudaba a caminar lentamente por el pasillo para fortalecer sus piernas. Pierre se apoyaba en ella más de lo que realmente necesitaba. Isabel sospechaba, pero no le importaba. «París es hermosa en primavera», comenzó él. «Los árboles a lo largo del Sena se llenan de flores blancas, y hay cafés en cada esquina donde poetas discuten filosofía hasta el amanecer. Debe ser maravilloso. Es ruidoso, sucio y caótico», dijo él con una sonrisa. «Y sí, es maravilloso. ¿Te gustaría ir algún día?» «Cuando salga de aquí», dijo Isabel. «Quiero verlo todo. París, Lyon, tal vez hasta la costa. El mar», dijo Pierre pensativamente. «Vas a amar el mar. Es como mirar al infinito. ¿Ya lo has visto?» «Muchas veces. Tengo una propiedad en Normandía. La mansión está en un acantilado con vista al océano». Se detuvo de caminar, girándose para mirarla. «Deberías verlo al atardecer. El cielo entero se incendia». Isabel podía oírlo en su voz, el deseo genuino de que ella viera aquellas cosas. «Tal vez algún día», dijo ella suavemente. «Tal vez», concordó Pierre, y había algo en sus ojos que hacía que su corazón se acelerara. Fue en la noche del 12º día que todo cambió. Isabel estaba preparando la última dosis de tintura para ayudar a Pierre a dormir sin dolor, cuando él habló desde el otro lado de la enfermería. «¿Isabel?» «Sí. ¿Por qué me cuidas así?» Ella pausó, midiendo cuidadosamente las gotas. «Es mi trabajo. No es solo trabajo». Su voz era suave, pero insistente. «Veo cómo me miras, cómo tus manos tiemblan a veces cuando me tocas». Isabel sintió que su rostro ardía. «No sé de qué estás hablando. No mientas». Él se sentó en la cama, observándola cruzar la sala. «No eres buena mintiendo». Isabel le entregó la tintura sin encontrar su mirada. «Bebe esto». Pero cuando ella intentó alejarse, él sujetó su muñeca gentilmente. «Mírame». Ella lo hizo, y lo que vio en sus ojos la hizo olvidar cómo respirar. «Yo también lo siento», dijo Pierre en voz baja. «Sea lo que sea esto entre nosotros, lo siento». «Estás confundido», dijo Isabel, aunque su corazón estaba gritando lo contrario. «Es gratitud. Casi mueres y yo te cuidé. Es natural que...» «No es gratitud». Él la atrajo gentilmente más cerca. «Isabel, he vivido 32 años rodeado de personas, cientos, miles de personas, y nunca me he sentido menos solo que en estos últimos 12 días en esta enfermería contigo». Lágrimas quemaban sus ojos. «Pierre, te irás. Cuando estés bien, volverás a tu vida y yo seré solo un recuerdo de cuando estuviste enfermo. Y si no quiero que sea solo un recuerdo, ¿qué estás diciendo?» Él tocó su rostro, su pulgar acariciando su mejilla. «Estoy diciendo que cuando salga de aquí quiero que vengas conmigo». Isabel se alejó como si hubiera sido quemada. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo». Pierre intentó levantarse, hizo una mueca de dolor, pero continuó. «Isabel, puedo darte todo. Una casa, seguridad, la oportunidad de ver todos aquellos lugares que sueñas». «¿Cómo qué?» Su voz salió más alta de lo que pretendía. «¿Como tu amante? ¿Tu caridad? ¿Como mi esposa?» El silencio que siguió fue absoluto. Isabel lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras que acababa de oír. «Estás loco», dijo ella finalmente. «La fiebre dañó tu cerebro. Mi cerebro está perfectamente funcional». Él caminó hasta ella, ignorando el dolor evidente. «Sé que parece precipitado. Sé que apenas nos conocemos». «Pero Isabel, en estas 2 semanas te he conocido más profundamente que a cualquier persona en toda mi vida. Ves a través de mí. No te importa mi título o mi riqueza. Te importo yo». «Pierre». Su voz tembló. «No necesitas responder ahora», dijo él suavemente. «Pero piénsalo, por favor». Isabel negó con la cabeza, lágrimas finalmente cayendo. «No puedes pedirme esto. No puedes entrar así en mi vida, ofreciendo sueños imposibles». «¿Por qué son imposibles?» «Porque eres un duque, y yo no soy nadie. Tú lo eres todo», dijo Pierre con tanta convicción que le robó el aliento. «Eres la primera cosa real que me ha pasado en años». Pero Isabel estaba negando con la cabeza,
retrocediendo hacia la puerta. Necesitas descansar. El dolor te está haciendo hablar sin pensar. Isabel. Buenas noches, Su Gracia. El uso formal del título fue como una puerta cerrándose entre ellos. Isabel salió de la enfermería antes de que él pudiera ver las lágrimas caer libremente. Ella no durmió aquella noche. Quedó acostada en su pequeña cama, mirando al techo, el corazón en guerra consigo mismo. No puede estar hablando en serio, decía la parte racional de ella. Es solo la proximidad forzada, la vulnerabilidad de la enfermedad. Cuando vuelva a su vida real, olvidará. Pero otra parte, una parte que ella intentaba silenciar, susurraba. ¿Y si está hablando en serio? ¿Y si esto es real? Cuando el sol salió, Isabel tenía ojeras profundas y una decisión tomada. Necesitaba mantener distancia profesional, hacer su trabajo y nada más. En algunas semanas, Pierre estaría completamente curado y partiría, y ella seguiría con sus planes de dejar el convento y comenzar una nueva vida. Una vida que no incluyera duques que hacían promesas imposibles. Pero cuando entró en la enfermería aquella mañana, Pierre no estaba allí. La cama estaba vacía, las sábanas dobladas con precisión militar. Una nota descansaba sobre la almohada. Con manos temblorosas, Isabel tomó el papel. Isabel, recibí noticias urgentes de mi mayordomo. Hay una crisis en mis tierras que requiere mi presencia inmediata. No quería partir sin despedirme adecuadamente, pero me dejaste poca opción con tu huida de anoche. No retracto nada de lo que dije. Cuando estés lista, cuando hayas pensado en mi propuesta, envíame palabra. Sabes dónde encontrarme. Espero que elijas el coraje en lugar del miedo. P. Isabel leyó la nota 3 veces. Después se sentó en la silla donde había pasado tantas noches a su lado y lloró. Lloró porque él había partido sin una verdadera despedida. Lloró porque tenía miedo de que él estuviera hablando en serio. Pero principalmente lloró porque, por primera vez en su vida, tenía un motivo para querer algo imposible. Y no sabía si eso la hacía valiente o solo una tonta. Las semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Isabel. Ella volvió a su rutina en el convento, cuidando de las hierbas, tratando a los enfermos ocasionales que las aldeas cercanas traían. Pero todo parecía sin color ahora, como si Pierre hubiera llevado parte de la luz cuando partió. «Estás más callada de lo normal», observó la hermana Thérèse una mañana, mientras preparaban pomadas juntas. Isabel no levantó los ojos del mortero, donde maceraba caléndula. «Y solo estoy cansada o con el corazón roto». Las manos de Isabel se detuvieron. «Hermana, niña», dijo la monja gentilmente, «no he vivido 60 años sin aprender a reconocer el amor cuando lo veo. La cuestión es, ¿qué vas a hacer al respecto?» «Nada», dijo Isabel firmemente. «No hay nada que hacer. Él volvió a su vida. Yo continuaré con la mía. ¿Él te pidió que fueras con él?» Isabel la miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo ojos, querida, y oídos. Las paredes de este convento no son tan gruesas como parecen». La hermana Thérèse sonrió suavemente. «¿Te ofreció matrimonio?» «Sí, pero es absurdo. Apenas me conoce. Fue solo la proximidad, la situación inusual. Cuando esté de vuelta en su rutina, rodeado de personas de su propio nivel social, se dará cuenta de lo ridícula que era la idea. Oh», dijo la hermana Thérèse pensativamente, «se dará cuenta de que fue lo más sensato que jamás hizo». Isabel negó con la cabeza. «No pertenezco a ese mundo, hermana». «¿Y perteneces a este?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Isabel no tenía respuesta. Fue en una tarde lluviosa de principios de otoño que todo cambió nuevamente. Isabel estaba en la biblioteca del convento, leyendo sobre técnicas de enfermería, cuando la hermana Marguerite entró apresuradamente. «Isabel, tienes que venir a ver». «¿Qué pasó?» «Hay carteles por toda la aldea. El duque de Leblanc está dando un baile en su residencia de invierno, a solo 3 horas de aquí. Dicen que será el evento del año». El corazón de Isabel se disparó. «¿Pierre está aquí? ¿Tan cerca?» Aparentemente decidió pasar el invierno en su propiedad en lugar de volver a París. La hermana Marguerite estaba visiblemente emocionada. «Oh, Isabel, ¿crees que se acuerda de nosotras? ¿Del convento?» Isabel forzó una sonrisa. «Estoy segura de que tiene cosas más importantes en mente». Pero después de que la monja partiera, Isabel se quedó mirando por la ventana, observando la lluvia caer. Pierre estaba a solo 3 horas de distancia, y daría un baile. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, impulsiva, completamente fuera de su carácter. Podría ir,
Podría verlo una última vez, no para aceptar su propuesta absurda, sino para tener un cierre, para ver con sus propios ojos que él estaba bien, que había vuelto a su vida normal, y así podría seguir adelante con la suya. Era una excusa débil y ella lo sabía, pero era suficiente. Isabel usó parte de sus pequeños ahorros para comprar un vestido. No era nada comparado con lo que las damas de la corte usarían, pero era bonito. Un azul oscuro que hacía que sus ojos parecieran más brillantes. Pidió prestado un chal a la hermana Thérèse y recogió su cabello de una manera más elaborada de lo que normalmente usaba. «Estás hermosa», dijo la hermana Thérèse cuando la vio. «Él no podrá quitarte los ojos de encima». «No voy por él», mintió Isabel. «Voy porque nunca he estado en un baile. Porque en 2 meses seré libre y quiero experimentar el mundo antes de decidir qué hacer». La hermana Thérèse solo sonrió. «Por supuesto, querida. Por supuesto que es por eso». El viaje hasta la residencia de invierno del duque llevó 4 horas en un carruaje que Isabel compartió con algunas novicias que también querían ver el evento, aunque fuera de lejos. Cuando llegaron, ya estaba oscureciendo. La mansión era magnífica. Luces brillaban en cada ventana, música flotaba del gran salón de baile, y carruajes elegantes llegaban constantemente, depositando damas en vestidos deslumbrantes y caballeros en trajes formales impecables. Isabel bajó del carruaje y se quedó de pie por un momento, solo observando. Su vestido azul oscuro, que había parecido tan bonito en el pequeño espejo de su habitación en el convento, ahora parecía tristemente inadecuado. A su alrededor, mujeres usaban sedas importadas, joyas que capturaban la luz como pequeñas estrellas, peinados elaborados que probablemente habían llevado horas crear. «¿Vas a entrar o vas a quedarte ahí parada toda la noche?», preguntó la hermana Marguerite con una sonrisa alentadora. «Estás hermosa, Isabel. No dejes que estas pavas reales te intimiden». Isabel respiró profundo. «No sé qué estoy haciendo aquí». «Estás viviendo», dijo la novicia gentilmente. «Por primera vez en tu vida, estás haciendo algo solo porque quieres. Eso es valiente». «Valiente o tonto», pensó Isabel. Pero ya había llegado hasta allí. Siguió el flujo de invitados por la entrada principal. Nadie cuestionó su presencia. Había demasiadas personas, demasiado movimiento. Los criados simplemente presumieron que ella era una invitada más. El salón de baile le robó el aliento. Era enorme, con el techo pintado con escenas mitológicas, columnas de mármol blanco que se elevaban como árboles de piedra y lámparas de cristal que colgaban como constelaciones capturadas. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz de 1000 velas, y espejos en las paredes multiplicaban todo, creando la ilusión de un espacio infinito. Música en vivo llenaba el aire, violines, un arpa, hasta un clavicémbalo. Parejas bailaban en el centro del salón con movimientos fluidos y ensayados. Otros conversaban en grupos, sus risas sonando como campanas delicadas. Isabel se quedó cerca de una de las columnas, tratando de ser invisible. Sus ojos buscaron automáticamente por él, y entonces lo encontró. Pierre estaba cerca de las ventanas que daban al jardín, rodeado por un grupo de aristócratas. Usaba trajes formales negros que acentuaban su altura y porte. Su cabello estaba perfectamente peinado, y conversaba con gestos elegantes que hablaban de años de educación refinada. Se veía diferente. No era el hombre vulnerable y febril que ella había cuidado. No era el Pierre que había sostenido su mano en la oscuridad y confesado su soledad. Este era el duque de Leblanc, en toda su gloria aristocrática. E Isabel se dio cuenta, con una punzada dolorosa en el pecho, que tal vez nunca había conocido realmente al hombre verdadero. Tal vez aquellas semanas en el convento fueron solo una aberración, un momento fuera de la realidad donde las reglas normales no se aplicaban. Debería irse. Debería salir ahora, antes de humillarse aún más. Pero sus pies no se movían. Se quedó allí, escondida detrás de la columna, solo mirándolo como una tonta enamorada. «Pareces perdida». Isabel se sobresaltó y se giró para encontrar a un joven sonriéndole. Era guapo, con cabellos rubios ondulados y ojos azules amigables. Su traje era elegante pero no ostentoso, y había una gentileza genuina en su expresión. Yo solo estaba. Isabel no sabía cómo terminar la frase. ¿Observando? Él siguió su mirada hasta donde estaba Pierre. «Ah, ¿admirando a nuestro anfitrión?» «No exactamente», dijo Isabel rápidamente, sintiendo que su rostro se calentaba. Él rió. «No te preocupes.
La mitad de las mujeres aquí están haciendo lo mismo. El duque de Leblanc es el soltero más codiciado de Francia. Extendió su mano. Luc Beaumont, a tu servicio. Isabel, dijo ella, estrechando su mano brevemente. Un placer conocerte, Isabel. Tomó 2 copas de champán de una bandeja que pasaba y le ofreció una a ella. ¿Puedo presumir que esta es tu primera vez en un evento como este? ¿Es tan obvio? Solo un poco, dijo él con una sonrisa simpática. Pero no te preocupes, yo también me siento fuera de lugar en estas cosas. Y crecí asistiendo a ellas. Isabel tomó un sorbo del champán. Las burbujas subieron por su nariz, haciéndola querer estornudar. ¿Por qué te sientes fuera de lugar si creciste con esto? Porque todo es tan teatral, dijo Luc, gesticulando hacia el salón. Nadie aquí está siendo genuino. Cada conversación es calculada. Cada sonrisa tiene un motivo. Es agotador. Entonces, ¿por qué vienes? Obligaciones familiares. Mi padre insiste. La estudió con curiosidad. ¿Y tú? ¿Por qué viniste? Isabel miró su copa. Vine a ver a alguien, pero creo que fue un error. ¿El duque? Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Lo miras como si él fuera el sol y tú hubieras vivido en la oscuridad durante mucho tiempo. Luc dijo esto sin juzgar. Solo observación. ¿Puedo preguntar qué hay entre ustedes? Nada, dijo Isabel amargamente. Absolutamente nada. Solo, pensé que había algo, pero estaba equivocada. Oh, dijo Luc gentilmente. Estabas en lo correcto, pero la vida es complicada. Antes de que Isabel pudiera responder, una voz detrás de ella dijo, Beaumont. Ella se giró y su corazón se detuvo. Pierre estaba allí, a pocos pasos de distancia. Su rostro estaba educadamente neutral, pero había algo en sus ojos mientras la miraba. Curiosidad, tal vez, o solo el interés vago que se tiene por una desconocida. Su gracia, dijo Luc, haciendo una reverencia. Solo estaba haciendo compañía a esta encantadora dama. Los ojos de Pierre se movieron hacia Isabel, recorriéndola de arriba a abajo en una evaluación rápida. Ella sintió como si estuviera siendo medida y pesada. No creo que nos conozcamos, dijo él, y su voz era educada, cortés, completamente impersonal. Isabel sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Él no la reconocía. Estaba mirando directamente a ella, a la mujer que había pasado semanas cuidándolo, que había sostenido su mano en la oscuridad, que había cantado para calmarlo cuando la fiebre lo consumía, y él no tenía la menor idea de quién era. No, su gracia, logró decir, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. No nos conocemos. Pero eso era mentira, se conocían, o al menos ella pensaba que se conocían. ¿Eres de una de las familias locales? Preguntó Pierre, y era solo conversación educada. El tipo de cosa que un anfitrión dice a un invitado desconocido. No. Isabel forzó una sonrisa. Yo vine de fuera. ¿De dónde? Si puedo preguntar. Isabel vaciló. ¿Debería decirlo? ¿Debería mencionar el convento? ¿Ver si eso despertaba algún recuerdo? Del convento de Notre-Dame-de-Grâce, dijo ella, observando su rostro cuidadosamente. Hubo un breve destello de algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿O solo interés casual? Ah, sí, el convento. Asintió educadamente. Estuve allí hace algunas semanas, recuperándome de un accidente. Lo sé, dijo Isabel antes de poder contenerse. Yo estaba allí. Pierre la miró con más atención ahora. ¿Eres una de las hermanas? No, solo vivo allí y ayudo en la enfermería. La enfermería, frunció ligeramente el ceño, como si tratara de recordar. Había varias personas que me atendieron. Hermana Thérèse, principalmente, si recuerdo correctamente. Sí, dijo Isabel, su voz volviéndose más débil. Hermana Thérèse. Él no recordaba. De todas aquellas noches, todos aquellos momentos íntimos, todas aquellas conversaciones susurradas. Recordaba a la hermana Thérèse, pero no a ella. Bueno, dijo Pierre con una sonrisa educada, debo agradecerte también, entonces por cualquier asistencia que hayas prestado. El cuidado que recibí fue ejemplar, cualquier asistencia, como si ella hubiera sido solo una criada más, pasando paños húmedos por su frente. No necesita agradecer, su gracia, dijo Isabel, y cada palabra dolía. Solo hacía mi trabajo. Aún así, estoy agradecido. Se volvió hacia Luc. Beaumont, cuida bien de nuestra invitada. Si me disculpan, hay algunos asuntos que necesito atender. Y entonces, simplemente se alejó. Isabel se quedó allí, paralizada.
Viéndolo desaparecer en la multitud, él no miró atrás, ni una vez. Isabel, la voz de Luke estaba cargada de preocupación. ¿Estás bien? Te pusiste muy pálida. Necesito salir, susurró ella. ¿Qué? Necesito salir. Ahora. Colocó la copa de champán en una mesa cercana con manos temblorosas. No debería haber venido. Isabel. Espera. Pero ella ya estaba caminando hacia la salida, moviéndose rápidamente entre los grupos de invitados. Necesitaba salir de allí antes de empezar a llorar frente a todos aquellos extraños. ¿Cómo pudo ser tan tonta? ¿Cómo pudo creer que aquellas semanas significaron algo para él? Él estaba enfermo, delirando la mitad del tiempo. Probablemente ni siquiera recordaba conversaciones que para ella habían significado todo. La carta que él había enviado a través de la Madre Superiora, probablemente solo educación, gratitud formal por cuidados recibidos, nada más. Y ella, idiota que era, había construido todo un castillo de sueños sobre nada. Isabel salió por la puerta principal, bajando los escalones rápidamente. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero apenas lo sintió. Continuó caminando hasta estar lejos de las luces y la música, hasta estar envuelta en la oscuridad del jardín. Solo entonces se detuvo, apoyándose en un árbol, y dejó que las lágrimas cayeran. Lloró por todo, por la humillación de no ser reconocida, por el dolor de darse cuenta de que lo que fue tan significativo para ella había sido olvidable para él, por la pérdida de un sueño que nunca fue real para empezar, pero principalmente lloró por el final de algo que nunca realmente comenzó. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, Isabel se limpió el rostro con las manos y enderezó los hombros. No más, decidió, no más sueños tontos, no más esperanzas imposibles. Volvería al convento esta noche, aceleraría sus planes. En una semana estaría en Lyon, comenzando su vida de verdad, una vida que no incluía duques que hacían promesas que no recordaban haber hecho. El viaje de vuelta fue silencioso. Las novicias, percibiendo que algo estaba mal, no hicieron preguntas. Isabel miró por la ventana del carruaje, viendo el paisaje oscuro pasar, y sintió como si se estuviera despidiendo de más que solo un evento social. Se estaba despidiendo de una versión de sí misma que había creído en cuentos de hadas. Cuando llegaron al convento, ya pasaba de la medianoche. Isabel fue directo a su habitación sin hablar con nadie. Se sentó en la cama y miró alrededor del pequeño espacio que había sido su hogar durante 20 años. En una semana, estaría en Lyon. En un mes, todo esto sería solo memoria. Y Pierre Leblanc, duque de Leblanc, sería solo un recuerdo doloroso más que aprendería a enterrar. A la mañana siguiente, Isabel buscó a la Madre Superiora. «Quiero partir lo más rápido posible», dijo ella sin preámbulos. «A Lyon. El hospital ya me aceptó. Puedo comenzar inmediatamente». La Madre Superiora la estudió durante un largo momento. Sus ojos viejos y sabios veían mucho más de lo que Isabel quería revelar. El baile no fue bien, presumo. El baile fue exactamente lo que debía ser. Un recordatorio de dónde pertenezco y dónde no pertenezco. ¿Y dónde perteneces, niña? Con personas reales, haciendo trabajo real, no persiguiendo fantasías imposibles. La religiosa suspiró. Muy bien. Voy a gestionar tus papeles y arreglar transporte. Puedes partir en 3 días. Gracias, madre. Isabel, la voz de la mujer mayor la detuvo en la puerta. A veces las cosas más valiosas son aquellas que casi perdemos. No cierres tu corazón completamente. Mi corazón estará demasiado ocupado salvando vidas para preocuparse por tonterías románticas, dijo Isabel, y salió antes de que la Madre Superiora pudiera ver las lágrimas volver. Los próximos 3 días pasaron en preparativos mecánicos. Isabel organizó sus pocas posesiones, se despidió de las monjas que habían sido sus únicas familias, revisó los planes para Lyon por 100ª vez, e intentó muy arduamente no pensar en Pierre. No pensar en cómo él la había mirado sin reconocimiento. No pensar en cómo su voz había sido educadamente indiferente. No pensar en cómo todo lo que ella imaginó entre ellos había sido solo eso. Imaginación. La hermana Thérèse vino a verla la noche anterior a la partida. ¿Estás segura de esto, niña?, preguntó la monja gentilmente. Partir tan rápido, sin al menos qué. Isabel dobló su último vestido con manos firmes. ¿Esperar que él aparezca con una explicación mágica? Hermana, él no sabe que fui al baile. Para él, soy solo la enfermera que lo cuidó hace semanas, nada más. ¿No sabes eso?
Lo sé exactamente. Lo vi con mis propios ojos. Isabel cerró su pequeña maleta. Mañana comienzo mi nueva vida. Una vida real, no basada en sueños tontos. La hermana Teresa suspiró, pero no discutió más. Isabel partió al amanecer, antes de que las otras monjas despertaran. No quería más despedidas, más miradas piadosas, más palabras de consuelo que no consolaban nada. Miró atrás solo una vez cuando el carruaje comenzó a moverse, viendo el convento disminuir en la distancia. 20 años de su vida en aquel lugar, y ahora estaba partiendo. No solo del convento, estaba partiendo de Pierre Leblanc, duque de Leblanc, y de todas las esperanzas imposibles que él había representado. Lyon la esperaba, una nueva vida la esperaba, y esta vez sería una vida que construiría sola. 5 días después del baile, Pierre estaba en su oficina revisando contratos que su abogado había preparado. Su vida había vuelto a la normalidad. Reuniones con administradores, decisiones sobre propiedades, correspondencia interminable con otros aristócratas, la rutina entorpecedora que siempre había conocido. Pero algo estaba mal. Había una inquietud en él que no podía nombrar, como si hubiera olvidado algo importante, pero no pudiera recordar qué. A veces, en medio de una conversación, su mente vagaba. A veces, despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, como si hubiera soñado con algo significativo que desaparecía al abrir los ojos, pero lo atribuía todo al cansancio, al estrés, a las responsabilidades interminables. Estaba firmando un documento cuando su mayordomo entró con una bandeja. «Su té, señor», y la hermana Thérèse del convento envió esto. El hombre colocó un pequeño paquete al lado de la taza. Dijo que son las hierbas que usted había solicitado para su insomnio. Pierre apenas miró el paquete, murmurando un agradecimiento distraído. Tomó la taza de té y la llevó a sus labios. El aroma lo golpeó. Melisa, valeriana, lavanda. Y el mundo se detuvo. De repente, ya no estaba en su oficina. Estaba en una pequeña enfermería iluminada por velas. Estaba ardiendo de fiebre, perdido en una oscuridad sofocante. Y había manos suaves y competentes, tocando su frente, apartando el cabello pegado de sudor. «Necesitas mejorar. No puedes morir aquí. No así». La voz. Conocía aquella voz. «Shh. Estás a salvo. Estás a salvo». Pierre soltó la taza tan bruscamente que derramó té sobre los documentos, pero no lo notó. Los recuerdos llegaban ahora, rápidos e implacables como una inundación. Una mujer sentada a su lado noche tras noche, cantando bajito en latín, una melodía antigua y reconfortante, sus dedos entrelazados con los de él cuando él imploró que no lo dejara solo. «No lo haré. Estoy aquí. No iré a ninguna parte». Conversaciones, tantas conversaciones, sobre libertad y jaulas doradas, sobre esperanza y terquedad, sobre sueños de ver el mar. Y entonces recordó su rostro, ojos color avellana con manchas doradas, cabello castaño que escapaba del moño, una sonrisa tímida que iluminaba toda la enfermería. Isabel. Y entonces el recuerdo final, el que lo hizo levantarse tan rápidamente que derribó la silla. El baile. Una mujer en un vestido azul oscuro, de pie cerca de una columna, mirándolo con una expresión que él no había entendido en aquel momento. Él había interrumpido su conversación con Beaumont. Había preguntado quién era. «Del convento de Notre-Dame de Grâce». Yo estaba allí. Y él, tonto absoluto que era, no había hecho la conexión. Había agradecido vagamente por los cuidados recibidos y simplemente se había alejado. Había mirado a Isabel, la mujer que había salvado su vida, que había sostenido su mano en la oscuridad, que había cantado para él cuando estaba perdido, y no la había reconocido. «No», gimió Pierre, pasándose las manos por el rostro. «No, no, no». Recordaba ahora la expresión de ella, el dolor mal disimulado en sus ojos cuando él preguntó si era una de las hermanas, la manera como su voz se volvió más débil cuando él recordó principalmente a la hermana Thérèse, cómo su voz tembló cuando dijo, «Solo hacía mi trabajo», y entonces él había partido. Simplemente se había alejado, volviendo a sus obligaciones como anfitrión, mientras ella se quedaba allí con el corazón destrozado. «Oh Dios», susurró Pierre, sintiendo náuseas subir. «¿Qué he hecho?» Todo lo que él le había dicho en el convento, cada promesa, cada palabra sobre verla, conocerla, amarla, y cuando tuvo la oportunidad de probar todo eso, cuando ella apareció valientemente en su baile,
Él no la reconoció. Peor, la trató como una desconocida insignificante. Señor, su mayordomo había vuelto, alarmado por el ruido de la silla cayendo. ¿Está todo bien? Mi caballo, dijo Pierre, ya caminando hacia la puerta. Ahora, señor, son casi las 10 de la noche. ¡Ahora! 20 minutos después, Pierre cabalgaba a través de la noche como un hombre poseído. El convento quedaba a 3 horas de distancia, pero no le importaba. Cabalgaría toda la noche si fuera necesario. Necesitaba verla. Necesitaba explicarse. Necesitaba implorar perdón por su ceguera imperdonable. Por favor, rezó mientras cabalgaba. Por favor, déjala estar todavía allí. Deja que no sea demasiado tarde. Llegó al convento poco después de la 1 de la madrugada. Los portones estaban cerrados y oscuros. Golpeó con fuerza hasta que una monja asustada apareció, sosteniendo una vela. ¡Su gracia! ¿A qué horas? Isabel, jadeó Pierre, sin aliento de la cabalgata. Necesito ver a Isabel. Es urgente. La monja vaciló, intercambiando miradas con otra hermana que había aparecido detrás de ella. Su gracia, dijo la segunda monja, y había compasión en su voz que hizo que el estómago de Pierre se hundiera. Isabel partió. Su mundo se detuvo. ¿Qué? Partió hace 2 días, a Lyon, a su nueva posición en el hospital. No. La palabra salió como un susurro roto. No. Ella no puede. ¿Cuándo? ¿Por qué? Las monjas intercambiaron miradas incómodas. Ella volvió del baile, perturbada. Dijo la hermana Thérèse gentilmente. Pidió partir inmediatamente. Dijo que necesitaba comenzar su nueva vida. Pierre se apoyó en el portal, sintiendo como si hubiera recibido un golpe. El baile. Ella fue al baile. Sí, señor. Y de repente todo tuvo sentido. Ella había ido a verlo. Había reunido coraje para aparecer en su mundo. Y él. No la reconocí, dijo Pierre, y su voz estaba rota. Ella estaba allí y yo. Dios, hablé con ella y no la reconocí. Su gracia. ¿Dejó algún mensaje? ¿Alguna dirección? El Hôtel Dieu, en Lyon. Es donde está trabajando. Gracias. Pierre ya estaba girándose hacia su caballo. Su gracia. Llamó la hermana Thérèse. Son más de 8 horas hasta Lyon. Por favor, espere hasta el amanecer. Descanse. No puedo esperar, interrumpió Pierre, montando. Ya he desperdiciado demasiado tiempo. Ya he hecho suficiente daño. Y con eso, partió nuevamente en la noche, cabalgando hacia Lyon, hacia Isabel, hacia la única oportunidad de arreglar el mayor error de su vida. El sol estaba saliendo cuando Pierre llegó a Lyon. No había parado. Había cabalgado toda la noche, cambiando de caballo 2 veces en posadas a lo largo del camino. Su cuerpo dolía, su mente estaba exhausta, pero nada de eso importaba. El Hôtel Dieu era un edificio imponente a orillas del río Ródano. Pierre entró como un huracán, asustando a las monjas que trabajaban en la recepción. Isabel, dijo él sin preámbulos, una joven que comenzó a trabajar aquí hace 2 días, cabello castaño, ojos color avellana. ¿Dónde está? Señor, yo. Es urgente, por favor. La monja estudió su rostro, viendo la desesperación allí. La enfermería de mujeres. 3er piso. Pierre subió las escaleras de 3 en 3. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría? La enfermería era una sala larga con camas a cada lado. Varias enfermeras se movían entre las pacientes, y al fondo, cerca de una ventana, la vio. Isabel estaba inclinada sobre una paciente anciana, ajustando almohadas con manos gentiles. Usaba un delantal simple sobre un vestido gris, y su cabello estaba recogido en un moño práctico. Se veía cansada, había ojeras bajo sus ojos, pero también había una calma en ella que no estaba allí antes, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Y Pierre estaba a punto de invadir ese lugar y voltearlo todo de cabeza para abajo. Caminó hasta ella, sus pasos haciendo eco en el suelo de piedra. Varias enfermeras se giraron para mirar a este hombre visiblemente aristocrático entrando en la enfermería, pero Pierre solo tenía ojos para Isabel. Ella debe haber sentido su mirada, porque se giró, y cuando lo vio, el color drenó de su rostro. «Pierre», susurró, y solo oír su nombre de sus labios nuevamente hizo que el corazón de él se apretara. «Isabel». Él se detuvo a pocos pasos de ella, de repente sin saber cómo comenzar. «Yo necesito hablar contigo. ¿Cómo me encontraste?» «Fui al convento. Me dijeron dónde estabas.
Miró alrededor, consciente de todas las personas observando. ¿Podemos hablar, en privado? Isabel vaciló, luego asintió. Dijo algo a otra enfermera y guió a Pierre a una pequeña sala lateral usada para almacenar suministros. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue ensordecedor. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Isabel, y su voz estaba cuidadosamente neutral, como si estuviera hablando con un extraño. Recordé, dijo Pierre simplemente. ¿Qué? Todo. Dio un paso hacia ella. Isabel, recordé todo. Las noches que pasaste a mi lado. Cómo cantabas para calmarme. Las conversaciones que tuvimos. Cada palabra, cada momento. Ella se quedó muy quieta. ¿Cuándo? Anoche. La hermana Thérèse envió hierbas para mi té. El olor lo trajo todo de vuelta. Se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Sé que no es excusa. Debería haber recordado antes. Debería haberte reconocido inmediatamente en el baile. Pero no lo hiciste, dijo Isabel, y había dolor en su voz. Y me miraste directo y no tenías idea de quién era yo. Lo sé, y no tengo palabras para expresar cuánto lo lamento. Pierre quería tocarla, pero no se atrevía. Isabel, estaba distraído aquella noche. Había tantas personas, tantas conversaciones. Mi cabeza estaba llena de obligaciones y política y no estaba realmente prestando atención a nada, excepto que deberías haber prestado atención. Las lágrimas brillaban en sus ojos ahora. Me dijiste que yo era todo, que era la primera cosa real que te había pasado en años. Y entonces, cuando me viste nuevamente, yo no era nada, menos que nada, solo una criada más que había cambiado tus vendas. Tienes razón. Pierre sintió sus propias lágrimas arder. Tienes toda la razón de estar furiosa conmigo. Fue imperdonable. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? Isabel limpió las lágrimas con rabia. No fue que no recordaras. Fue que me di cuenta de que tal vez tenías razón en no recordar. Porque tal vez aquellas semanas no significaron nada. Tal vez fue solo proximidad forzada y gratitud y... No, interrumpió Pierre con fuerza. No, Isabel. Aquellas semanas significaron todo. Significan todo. Yo solo fui un idiota ciego que no pudo ver lo que estaba justo frente a mí. Él cayó de rodillas allí mismo, en el suelo de aquella pequeña sala de suministros. ¿Qué estás haciendo? Isabel jadeó. Estoy suplicando, dijo él simplemente. Estoy suplicando que me perdones, que me des una oportunidad de probar que cada palabra que te dije era verdad, que realmente te veo, te conozco, te amo. Pierre, levántate. No hasta que me escuches, realmente me escuches. La miró con ojos brillantes. Recuerdo cómo sostuviste mi mano cuando imploré que no me dejaras solo. Recuerdo tu voz cantando en latín. Recuerdo conversar sobre el mar y sobre jaulas doradas. Recuerdo cuando dijiste que tenías terquedad, no esperanza, y cómo eso me hizo sonreír incluso en el dolor. Isabel se cubrió la boca con la mano, sollozos sacudiendo sus hombros. Recuerdo todo, continuó Pierre, y el hecho de haber olvidado, aunque fuera temporalmente, aunque solo fuera tu rostro, en medio de una multitud, es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida. Pero Isabel, por favor, no dejes que un momento de ceguera destruya algo que podría ser extraordinario. ¿Cómo puedo confiar en esto?, susurró ella. ¿Cómo puedo confiar en ti? Déjame probarlo. Extendió sus manos, suplicando. No te pido que vuelvas conmigo hoy. No te pido que aceptes mi propuesta ahora. Solo te pido una oportunidad. Déjame cortejarte apropiadamente. Déjame mostrarte que realmente te veo, te conozco, te valoro. Pierre, vendré a Lyon todos los días si es necesario. Esperaré el tiempo que necesites. Haré lo que sea necesario para probar que esto... Colocó la mano sobre su corazón. Esto es real. Tú eres real. Nosotros somos reales. Isabel lo miró durante un largo momento. Pierre vio la batalla en sus ojos. Miedo contra esperanza. Duda contra fe. Dolor contra amor. Me lastimaste, dijo ella finalmente, su voz rota. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Y no sé si puedo olvidar eso fácilmente. No esperaría que lo olvidaras. Solo, tal vez, con tiempo, puedas perdonar. Isabel cerró los ojos, lágrimas cayendo silenciosamente. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos. No era perdón completo, pero era una apertura, una posibilidad. Si te doy esta oportunidad, dijo ella lentamente, tiene que ser en mis términos.
No voy a abandonar mi trabajo aquí. No voy a convertirme en algún ornamento en tu mansión esperando que vuelvas de tus compromisos. No pediría eso, dijo Pierre inmediatamente. Continúa tu trabajo. Construye tu carrera. Yo me adaptaré a tu vida, no al revés. Y tiene que ser despacio, continuó Isabel. No grandes gestos románticos o propuestas precipitadas. Necesito tiempo para confiar nuevamente. Todo el tiempo que necesites. Isabel respiró profundo. Luego extendió su mano para ayudarlo a levantarse. Entonces, tal vez, podamos intentar. Pierre se levantó, sosteniendo su mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Tal vez, repitió ella, y había el fantasma de una sonrisa en sus labios. Pero Pierre, ¿sí? Si olvidas mi rostro nuevamente, voy a curarte solo para poder matarte yo misma. Él rió, un sonido de puro alivio y alegría. Justo. Y allí, en aquella pequeña sala oliendo a hierbas medicinales y desinfectante, rodeados de vendas y frascos de medicinas, Pierre besó suavemente la frente de Isabel. No era el final de la historia, era solo el comienzo de una nueva. Pero esta vez, ambos estaban totalmente conscientes, totalmente presentes, y totalmente dispuestos a luchar por lo que estaban construyendo. Pierre mantuvo su promesa. En los primeros 2 meses, viajó de su propiedad a Lyon 3 veces por semana. No se quedaba por mucho tiempo, solo algunas horas para tomar té con Isabel, caminar por las orillas del Ródano, conversar sobre sus días. Él la escuchaba hablar sobre sus pacientes, sobre los desafíos de aprender nuevos procedimientos médicos, sobre la satisfacción de ver a alguien recuperarse bajo sus cuidados. Y ella lo escuchaba hablar sobre sus responsabilidades como duque, sobre las decisiones difíciles que necesitaba tomar, sobre cómo estaba tratando de reformar algunas de las prácticas más injustas en sus propiedades. Lenta, gradualmente, la confianza se reconstruyó. En el 3er mes, Isabel lo dejó besarla apropiadamente por primera vez desde el convento. Fue después de un día particularmente difícil en la enfermería, cuando había perdido una paciente joven. Pierre la encontró llorando en un banco del jardín del hospital, y simplemente la abrazó hasta que las lágrimas pararon. Cuando ella levantó su rostro para agradecerle, él la besó, suave, gentil, lleno de promesa, e Isabel le devolvió el beso. En el 4.º mes, él pidió permiso para cortejarla públicamente. «Quiero que todos sepan», dijo él, «que tú eres la mujer que elegí, que tienes mi corazón completamente». Isabel aceptó, aunque todavía con alguna vacilación. La sociedad de Lyon no sabía bien qué hacer con una enfermera siendo cortejada por un duque, pero Pierre enfrentó cada mirada desaprobatoria con una sonrisa educada y total indiferencia. En el 5.º mes, Isabel lo llevó a conocer a sus pacientes favoritas. Una anciana llamada Madame Rousseau declaró que Pierre era bien parecido, pero demasiado delgado, y lo hizo comer 3 pedazos de su pastel de manzana. Pierre obedeció con la seriedad de quien recibe órdenes de un general. Isabel se enamoró un poco más de él aquel día. Y ahora, 6 meses después del día en que él había aparecido desesperado en la enfermería, estaban sentados a la orilla del río mientras el sol se ponía, pintando el cielo de rosa y dorado. «Tengo algo para ti», dijo Pierre, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Isabel la miró con ojos muy abiertos. «Pierre, no es lo que estás pensando, todavía no», sonrió. «Prometí ir despacio y pretendo mantener mi promesa. Pero, ábrela». Con manos temblorosas, Isabel abrió la caja. Dentro había un broche delicado en forma de melisa, la hierba que ella había usado para tratarlo tantos meses atrás. «Es hermoso», susurró ella. «Hay una inscripción atrás». Isabel giró el broche. En letras minúsculas estaba escrito: «Para que nunca olvide». Lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez eran lágrimas felices. «Oh, Pierre, sé que necesitaré probarlo todos los días por el resto de mi vida», dijo él suavemente. «Pero realmente te veo ahora, Isabel, y nunca dejaré de verte». Isabel puso el broche de vuelta en la caja y se giró hacia él, colocando sus manos en su rostro. «Te amo». Era la primera vez que ella lo decía. Pierre sintió como si el mundo entero dejara de girar. «¿Qué? Te amo», repitió ella, y había certeza en su voz ahora. «Intenté no amar, intenté protegerme, pero apareciste todos estos meses, consistente y paciente y verdadero, y ya no puedo luchar contra esto, Isabel». Pero ella lo interrumpió. «Todavía necesito más tiempo antes de...»
antes de grandes decisiones. Mi trabajo aquí es importante para mí, y necesito saber que realmente aceptas eso. Lo acepto, dijo Pierre inmediatamente. Trabaja aquí el tiempo que necesites. Cuando estés lista, si algún día estás lista, podemos descubrir cómo equilibrar tu carrera con lo que sea que nuestro futuro sea. Nuestro futuro, repitió Isabel, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Se besaron mientras el sol terminaba de ponerse, tiñendo el río de oro líquido, y por primera vez desde aquel baile terrible meses atrás, Isabel sintió que realmente creía en él, creía en ellos, creía en posibilidades que antes parecían imposibles, y cuando finalmente se separaron, apoyando frentes uno contra el otro, ambos estaban sonriendo. Entonces, dijo Pierre, ¿qué hacemos ahora? Isabel pensó por un momento, luego sonrió. Ahora me llevas a cenar, y me cuentas sobre esa reforma que estás planeando para los arrendatarios de tus tierras. Quiero oír todos los detalles. Pierre rió. La mayoría de las mujeres preferirían discutir joyas o moda. Bueno, dijo Isabel, levantándose y ofreciendo su mano. Qué suerte la tuya que yo no soy la mayoría de las mujeres. No, concordó Pierre, entrelazando sus dedos con los de ella. Definitivamente no lo eres. Y esa es exactamente la razón por la que te amo. Y mientras caminaban por la orilla del río hacia el pequeño restaurante que habían descubierto juntos, ninguno de los dos pensó en el pasado doloroso. Pensaron solo en el futuro, un futuro que estaban construyendo juntos, un día a la vez, despacio, honesto, real, exactamente como debía ser. Queridos oyentes, llegamos al final de esta jornada extraordinaria. La historia de Isabel y Pierre nos muestra que las conexiones más verdaderas suceden cuando bajamos la guardia, cuando somos vistos en nuestra vulnerabilidad más pura. Isabel no conquistó el corazón de Pierre por ser perfecta o preparada. Lo conquistó por ser genuina, por cuidarlo cuando nadie estaba mirando, por cantar no para impresionar, sino para consolar, por tener el coraje de partir cuando no fue reconocida, y aún más coraje para quedarse cuando el amor se mostró verdadero. Y Pierre no encontró la felicidad en la mujer más bella del baile o en la más talentosa. La encontró en la mujer que lo vio cuando estaba en su momento más débil, que sostuvo su mano en la oscuridad, que le hizo darse cuenta de que ser visto de verdad vale más que todas las reverencias y títulos del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Y ahora quiero saber mucho de ti. ¿Qué momento de esta historia te tocó más? ¿Fue cuando Pierre no la reconoció en el baile? ¿Cuando Isabel decidió partir aún con el corazón destrozado? ¿Cuando él finalmente recordó y corrió tras ella? ¿O tal vez cuando ella tuvo el coraje de dar una segunda oportunidad? Comparte en los comentarios. Cuenta tu propia historia de cuando tuviste que elegir entre proteger el corazón o arriesgarte a creer nuevamente. Cada comentario enriquece nuestro canal y nos inspira a traer más historias que celebran el amor que ve, que recuerda, que permanece. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que está dudando entre partir o quedarse, entre perdonar o seguir adelante, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que las segundas oportunidades existen para quienes tienen el coraje de buscarlas. Recuerda, mereces ser visto, reconocido y amado exactamente como eres. No aceptes menos que eso. Un abrazo enorme desde el fondo del corazón y hasta nuestra próxima historia.